mientras nosotros aquí disponemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por la obra maravillosa de tu Espíritu en nosotros, por los milagros que estás haciendo, Señor, porque en nuestras fuerzas, Señor, sería imposible, Señor. En nuestras fuerzas, en nuestra capacidad sería imposible, pero solo tú, Señor, solo tú lo puedes hacer. Señor, sigue obrando en aquellos que vienen con necesidades, que tienen enfermedades, que tienen problemas, que tienen situaciones difíciles. Señor, declaramos que nada es imposible para ti. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y háblanos tu palabra en este día, en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en este día darle continuidad al mensaje de la semana pasada, no sin antes contarles algo que soñé. Híjole, quisiera decir que fue visión, porque dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, pero la verdad es que esta vez sí soñé. Y soñaba que no sé, estaba yo manejando un camión grandote, de esos como los que usan para las mudanzas, esos así cerrados. Y no sé por qué nos estábamos mudando con la pastora, pero había un animal, que no sé qué animal era, que se había aferrado ahí abajo en el chasis del camión, y que yo no lo podía quitar. Era un animal raro, con unas garras y unos dientotes así, del tamaño como de un perrito, pero como gordo, pero un animal raro. Vamos a pensar que es como un demonio. No lo podía yo quitar y estaba aferrado. Entonces, como no se quiso bajar, agarré un alambre y lo amarré. Y ahí lo llevo. Después, cuando llegamos, ya se estaba soltando. Llegamos a un lugar que se veía como un cerro y se veía como una iglesia vieja, de esas, pero iglesias de esas como medievales, así como forma de castillos, como el de la señora de Notre Dame. Ajá. Y estábamos ahí estacionando y ya se quería bajar este animal, ya que se quería soltar, y yo que lo quería amarrar otra vez y que se suelta y que se va, lo quise agarrar, hasta me mordió. Y entonces se fue corriendo esa cosa y se empezó a subir así a la iglesia, a esa catedral. Se empezó a subir y yo dije, ¿y ahora ese animal a quién va a atacar por allá? Porque era muy bravo, ni los perros le podían hacer nada. Y yo me quedé viendo, y de repente apareció un águila enorme, un águila así grandísima, que vino volando así, y con sus enormes garras agarró a ese animal y se lo llevó. Y ya no lo vi más. ¿Sabe? Yo había leído unos días antes, eso sí no lo soñé, eso sí lo leí, que la única ave que ataca a las águilas es como una especie de un pajarito, un halcón, y el águila lo deja y se le monta y le quiere atacar, pero el águila simplemente vuela bien alto, y cuando ya no puede soportar la presión de la altura, este animalito se cae solito. Sí. Entonces, en mi sueño yo recordé eso que leí. Soñé que el águila simplemente lo tomó y lo llevó a las alturas para que allá se acabara. Sí. Y sabes, yo creo que Dios está revelándonos algo. Yo creo que Dios nos está mostrando algo. ¿Sabes? Necesitamos, la Biblia dice que los que esperan en el Señor serán como las águilas, ¿no? Que volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ¿sabes? Las águilas pueden alcanzar las mayores alturas que todas las aves.
Y las alturas representan esos niveles de comunión, de entrega. Sí. Entonces, quizás, no sé, vamos a darle una interpretación ahí a ese sueño después, ¿no? Pero quizás ese sueño representa esos cambios que Dios quiere traer. Sí. Pero hay cosas que se aferran a nosotros, y cosas, me refiero con esos animales, esos demonios que a veces, que nosotros mismos tenemos ataduras que necesitan ser rotas, y solo el poder de Dios, solo el poder de Dios puede destruir toda fortaleza del enemigo. Pero está a nuestro alcance, está a nuestro alcance. Amén, dele la gloria al Señor. Sí, amén, te damos gloria a ti, Señor. Sí. La semana pasada que hablábamos acerca de la ofensa, aprendimos que en el griego ofensa viene de la palabra escandalizo, lo cual significa causar tropiezo o hacer caer. Y también vimos que hay una segunda palabra para ofensa, y también se utiliza la palabra escandalón, y se refiere a la situación, a la causa o el objeto que causa la ofensa. Hoy quiero que veamos cómo podemos nosotros superar las ofensas, cómo nosotros podemos superar las ofensas. Las ofensas pueden ser algo dolorosas, difíciles de superar. Hay gente que puede permanecer ofendida toda una vida. Hay gente que puede permanecer ofendida por generaciones. ¿Sabe? La historia de Jacob y Esaú habla de una ofensa. Usted recuerda eso, ¿no? Que Esaú se sintió tan ofendido por su hermano Jacob que incluso dijo él: llegará el día en que muera mi padre, en que voy a matar a mi hermano. El grado máximo de una ofensa es cuando alguien está dispuesto a matar, y no solo a un enemigo, ¿no?, sino a alguien tan cercano como un hermano. Ya los primeros hombres de la Biblia, ¿verdad? Caín mató a Abel. Por cierto, ¿hubo algo que Abel le hizo a Caín? ¿Usted encuentra una causa por la cual Caín mató a Abel? ¿Cuál fue la causa en realidad? ¿Se burlaba de él, dice la Biblia? ¿Sí? ¿Se aprovechaba de él? ¿Le hacía bullying? ¿Le robó la primogenitura o qué? No. De hecho, en realidad la historia de Caín y Abel nos ilustra cómo personas que se enojan con Dios, pero como no se pueden desquitar con Dios, se desquitan con lo que Dios ama. Atacan a quienes Dios ama. Y como Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, dice que decayó su semblante, y no pasó tiempo en cuando Caín invitó a su hermano al campo, y allá en el campo aprovechó, ha dicho: aquí no está Dios, y ahí le mató. Cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano?, dijo: ¿qué sé yo? ¿A poco soy guarda de mi hermano? Ahora, volviendo a Esaú, él dijo: llegarán los días de luto de mi padre y voy a matar a mi hermano. El hermano huyó por mucho tiempo, regresó, y hay una aparente reconciliación entre ellos. Digo aparente contradicción porque hay un profeta, y recién hablamos de él en el TCD del mes anterior, el profeta Abdías. Usted recordará a Abdías. La historia de
Esaú y Jacob data de unos 1900 años antes de Cristo. La profecía de Abdías está alrededor del año 750 antes de Cristo. Y si tú te sacas la cuenta, hay más de 1100 años de diferencia. 1000 años. ¿Y sabes cuál es cuál es el objeto, cuál es el mensaje de la profecía de Abdías? La profecía de Abdías es una amonestación contra Edom. Usted va a preguntar, ¿quién es Edom? A ver, pregunte, ¿quién es Edom? Edom son los descendientes de Esaú. Que más de 1000 años después, los descendientes de Esaú aún tienen resentimiento contra sus hermanos, los descendientes de Jacob, los israelitas. Y cuando vino la cautividad sobre Israel, ¿sabes qué hicieron los de Edom? Se burlaron. Se alegraron, qué bueno, al fin les pasó a estos miserables por habernos robado la primogenitura. Eso pasó hace más de 1000 años, pero todavía tienen resentimiento. Así de grande puede ser la ofensa. ¿Sabe que la palabra ofensa, según la concordancia Strong, aparece más de 150 veces en la Biblia? Más de 150 veces en la Biblia. O sea que la Biblia está llena de gente bien ofendida. Dígale al que está a tu lado, ahí te hablan, mano. Ahí te hablan. Hay gente que se ofende, hasta se salen enojadas del culto. No, me la echó el pastor, esa pedrada fue para mí. Pues entonces, ¿a quién, hermano? Pues es a usted, sí, usted. Sí, porque ni modo que va a decir, no, estoy predicando para allá, no, estoy predicando para acá, también para acá, ¿sabe? Pero lejos de ofendernos, deberíamos tomar una actitud, como dice el libro de los Salmos, que el justo me reprenda será un excelente bálsamo para mí. Y incluso hay otro pasaje que dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Cuando vivimos en casa, cuando vivimos en familia, cuando somos hijos de familia, los padres sabios y responsables, no dije irresponsables, sino responsables. Los padres responsables son aquellos que disciplinan, que corrigen a sus hijos. Son aquellos que los amonestan. Y cuando ellos causan ofensas en casa, en la familia, en un acto de desobediencia o de rebeldía, esta desobediencia tiene que recibir un castigo, una amonestación. Y muchas veces, ¿a quién, levante la mano, a quién le gustaba cuando sus papás lo disciplinaban? Nomás a Adán. Era muy buen niño, ¿verdad? Pero no, todos los demás no. Los demás, ¿cómo nos quedábamos? Enojados. Hasta cerrábamos los puños. A mí me da pena, pero yo llegué a pensar, pero llegará un día en que a mí no me vuelven a pegar. Les voy a confesar, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a mi mamá, Nunca le pegué a mi mamá, confieso, nunca le he pegado. ¿Sabe qué es lo más grave que llegué a hacer? Detenerle las manos. Mi mamá me quería dar como otras veces, ¿y saben qué hice? Le tomé las manos y le dije, no, viejilla, a mí ya no me pega. Y ya no me pudo pegar. Pero ¿es correcto eso? No, no es correcto. Yo no estoy presumiendo esa gloria, no. ¿Sabe por qué? Porque no nos gustaba que nuestros padres nos disciplinaran, nos corrigieran. Nos dice el libro de Hebreos que nosotros teníamos a nuestros padres que por un tiempo nos disciplinaban, nos amonestaban, nos corregían y eso lo hacían para nuestro provecho, para que nosotros pudiésemos disfrutar
de su santidad, que pudiéramos disfrutar de todo aquello que Dios tiene. Así es como el Padre de nosotros nos disciplina y nos corrige. Bien, pues nos dice la primera cosa que nosotros debemos entender, que la ofensa es inevitable. En Lucas 17:1 vimos que hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, la ofensa es inevitable, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que para que nosotros avancemos en nuestro caminar con Dios, debemos nosotros aprender a perdonar. Sí. Entonces decíamos, la palabra ofensa se menciona más de 150 veces en la Biblia, y eso demuestra que es un tema importante a tratar, es relevante. Cuando un tema se repite tantas veces en la Biblia, creo que es digno de que nosotros tomemos cartas en el asunto, tomemos atención. Además, es crucial para nuestra vida emocional y espiritual que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido de todo nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos pasar por alto la ofensa? ¿Cómo podemos pasar y superar esas heridas emocionales? ¿Para qué dejar un legado de resentimiento? ¿Para qué dejar una herencia de rencores? Recuerdo hace muchos años, cuando nosotros iniciamos nuestro ministerio con mi esposa, visitábamos una zona en la Ciudad de México, una zona popular, donde comenzamos un ministerio con niños y reuníamos niños, les contábamos historias. Todos los sábados íbamos por la mañana y recorríamos varios hogares, y había un parque ahí cercano donde nosotros reuníamos a los niños para compartirles el evangelio. De una sola casa salían como 12 chamacos, de una sola vecindad. Ahí era una familia extendida, donde vivía la abuelita, los tíos, los hermanos. Ahí vivía mucha gente, y me querían mucho los niños. De hecho, nos querían tanto que de esa casa sacamos a nuestros pajecitos para la boda con mi esposa. Imagínense, porque aún éramos novios y nos casamos por ese tiempo, y de ahí sacamos los pajecitos de esos niños que nosotros ministrábamos y llevábamos a la iglesia. Al lado de esa casa había otra casa que también me recibían. Y yo siempre con mi guitarra y cantaba con los niños y todo, y siempre querían que cantáramos y que cantáramos. Terminé grabándoles un cassette. Yo sé que muchos aquí ni conocieron los cassettes, pero ¿cuántos conocieron los cassettes? Levanten la mano. Híjole, ya están ruquillos ustedes, ¿eh? Bueno, yo les grabé un cassette a los niños de ambas casas, y resulta que ellos los ponían ahí en sus aparatos de sonido, y a veces se confundían, creían que yo ya había llegado a la otra casa y era el cassette que estaba ahí tocando, ¿no? Y entonces cuando llegaba principalmente a la primera casa que me refiero, donde estaban los niños de mis pajecitos, oían la música entre semana, porque ellos creían que ellos eran los únicos que tenían mi cassette, pero no, mi cassette ya era famoso. Entonces me reclamaban, se enojaban y decían: ah, sí, dice, veniste en la semana y no pasaste por nosotros. Y yo les decía: no he venido. Sí, hasta te oímos cantar. Y entonces ya me reía, entonces les aclaré que ellos también tenían un cassette. Pero ¿por qué se molestaban más? Porque había un pleito generacional de esas familias. Cuando el abuelito de estos niños vivía, ya no vivía.
Cuando el abuelito de estos niños vivía, había habido un pleito porque sus papás de los niños se pelearon, siendo niños se pelearon con sus vecinitos y entraron en el pleito los papás. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí, Dios, que a veces tomamos los pleitos de los niños y los maximizamos y los llevamos a un nivel de adultos. Bueno, ellos llevaron el pleito así y se pelearon cada vez más al punto que se demandaban. Y ya entonces ya habían nacido los nietos y los nietos odiaban a esos niños también o sea, pero ya era un pleito generacional, ¿sabe? Estaba yo dándoles un estudio a esa familia porque les daba estudios a los niños y luego reunía a las señoras allí y en su casa ahí les compartía ahí la abuelita, el tío, la tía ahí, y les estaba compartiendo la palabra y era una lección que hablaba sobre el perdón. Y entonces le digo aquí a la abuelita, ¿sabe qué, abuelita? Usted necesita perdonar a don fulano. Cuando le mencioné el nombre de don fulano, a la viejita le empezó a dar un ataque así de ira. Así. Yo dije, se me va a morir, se me va a morir en este momento así. Pero enojada, así, hasta temblaba, así, que le dijeron, cálmese, abuelita. Y yo le dije, es que usted tiene que perdonar. Y si usted no lo perdona, Dios no le perdonará a usted. ¿Y sabe qué me dijo cuando pudo hablar? Me dijo, pues que Dios me perdone, pero no lo perdono. Le dije, es que así no funciona. Es que para que Dios la perdone a usted, usted lo tiene que perdonar. Si quiere yo la hago de mediador, platicamos, yo me llevo bien con el Señor, platicamos y juntamos y ya hagamos las paces. Y dijo, pues que Dios me perdone, pero no lo perdono. Y se paró y se fue, ya nos dejó ahí. Y no perdonó. Y la prueba que no perdonó, que unos años después, a uno de sus nietos, su mamá lo llevó a la parada de donde pasaba la combi para irse a la secundaria, ¿sí? El niño se sube a la combi, su mamá se regresa, era una calle nada más que caminaba donde estaba la avenida. Cuando ella viene, a la mamá la asesinan ahí, 6 de la mañana, ¿sí? Y todo apuntaba que era el mismo pleito de las familias, que empezó con un pleito de niños, creció a que los señores se agarraban a golpes, luego llegaron a los tribunales y de ahí no paró ese pleito porque aún terminó, ¿verdad?, con crímenes. La ofensa que puede traspasar generaciones, la ofensa que puede llevarnos y tú dices, no, pero no, aquí no pasa, ¿verdad? No, aquí no, nosotros no, los de Guerrero, no, nosotros somos gente buena, gente que perdona. Sí, que sea un amén de verdad, que podamos perdonar. Dice, yo les mencioné cómo la historia de Jacob y Esaú no se perdonaron. Un ejemplo positivo acerca del perdón, y perdón que omita todos estos pasajes, pero son historias que usted conoce y las puede leer en casa. Es la historia de José. La historia de José abarca 10 capítulos del Génesis. De hecho, cuando yo leo la historia de José, siempre termino llorando, ¿no? Siempre termino, ya la he leído, ya me sé lo que va a pasar, pero siempre termino llorando cuando José se descubre a sus hermanos. Y no puedo seguir ahí y me hace chillar. Yo me meto allí en la historia. Y sabe, cuando José fue tratado injustamente, fue vendido, fue maltratado por sus hermanos y fue vendido como esclavo. Y allá, después de estar en la cárcel muchos años, y ahora es el gobernador de Egipto. No hay nadie con más autoridad en Egipto después de Faraón, sino José.
Y sabe, cuando él eligió confiar en Dios, y cuando su familia está en necesidad, él entiende que para eso Dios lo llevó allí. Entonces, mira, podemos nosotros cambiar el rumbo de la ofensa. En lugar de sentirnos, vivir ofendidos y amargados por lo que alguien me hizo, creer que si Dios permitió que yo pasara por algún agravio, por alguna ofensa, saber que Dios lo permitió con un propósito. Mira, quiero que me acompañes a Génesis, por favor. Este versículo sí lo tienen que usted mirar. Génesis 50. Aquí ya murió Jacob, y los hermanos pensaron: no, como murió mi papá, ahora sí se va a desquitar. No nos hizo nada porque vivía papá y él quería volver a verlo, quería ver a Benjamín, pero como ya murió papá, ahora sí. Ya regresaron incluso de enterrar a Jacob allá en la tumba que Abraham compró para sepultar a su esposa Sara. Ahí sepultaron a Jacob. Entonces, mira el verso 15, Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sin vergüenza, si sabían. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y mira qué dice: y José lloró mientras le hablaban. Estos tipos sí son tremendos. Ellos pasaron muchos años, hicieron mal a José, le mintieron a su padre. El viejito creía: mi hijo se murió, a mi hijo lo despedazaron las fieras. Veían al viejito consumirse de tristeza y ellos no eran para decir: oye, qué mala onda, hay que decirle la verdad, papá, hay que ir a buscar al hermano, hay que rescatarlo. Nadie. Ahora, ya que José hizo misericordia con ellos y Dios lo usó eso mal que ellos hicieron para bien. Mira lo que dice aquí, verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo usó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Oye bien, algunos pensarán mal contra ti, pensarán mal contra nosotros, pero escucha, si tú te pones en el lugar correcto, actuando como Dios actuaría, no llenándote de odio, sino estando dispuesto a perdonar, no a consumar una venganza, es decir, van a ver un día que Dios cumpla mis sueños. Y llegó el día en que todos se postraron ante José y todos vinieron, y el sueño de las espigas de trigo, los manojos de trigo, de las estrellas y el sol que se inclinaban ante la estrella de José, todo esto se cumplió. Sin embargo, José entendió que no se trataba de él, sino se trataba de que Dios quería encaminar las cosas para bien. La gente piensa mal, pero Dios tiene propósitos gloriosos. Dios tiene propósitos gloriosos. Ahora, la segunda cosa que quiero recalcar aquí de la historia de José es eso que él dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué? El que está ofendido, el que se rehúsa a perdonar, se cree Dios. Está actuando como si fuera Dios, porque el único que puede negar el perdón es Dios, pero Él es el que perdona.
Aquel que retiene el enojo, aquel que retiene la ofensa y decide estar enojado, endiablado contra alguien, dice José: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Acaso piensan que estoy yo en lugar de Dios? No teman. O sea, dice: yo no voy a consumar mi ira, yo no soy Dios. Dios es el que juzga. Y José discernió que lo más adecuado era perdonar a su hermano, perdonar a sus hermanos. Así que entonces, cuando nosotros nos liberamos de la ofensa, quitamos ese peso que produce el resentimiento. Entonces, en lugar de odio hay amor, en lugar de intranquilidad hay paz, hay alegría. Porque esas heridas emocionales no sanas están allí y no se van a sanar solos, y se van a infectar, van a causar más dolor, cada vez va a ser más el dolor. Y lo mismo ocurre si no tratamos adecuadamente. Si no las tratamos, pueden infectar nuestra mente, pueden infectar nuestras relaciones. La fe cristiana nos enseña a buscar la curación a través del perdón. La palabra de Dios nos ofrece consejos valiosos de cómo superar la ofensa. Primero, entonces, déjeme decirle acerca del poder del perdón. En Mateo 6, 14 y 15 nos dice que es fundamental el perdón para superar la ofensa. La Biblia nos enseña, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y no le vayas a hacer como la abuelita: que Dios me perdone, pero no lo perdono. Es que no hay negocio. El negocio está en perdonar nosotros. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, ¿quieren acompañarme allí? Mateo 18. Encontramos también una lección importantísima acerca del perdón. A partir del verso 23 nos habla de una parábola sobre los dos deudores. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también perdonar a tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. El primer paso para sanar de las ofensas es el perdón. El que se siente ofendido siente que alguien tiene una deuda con él. Y la parábola que Jesús nos enseña es tocante a los dos deudores, es que uno debía 10,000 talentos. Hermanos, 10,000 talentos es mucho dinero. Es mucho dinero. ¿Sabes que un talento podría ser alrededor de unos 34 kilogramos de plata o de oro? Si eran talentos de oro. O sea, era una deuda en muchos millones y millones de dólares que este tipo no le alcanzaría. Me cambias la versión ahí en cuanto a los talentos para ver si hay una conversión. Pero era una cifra incalculable que este tipo ni viviendo 100 vidas las podría pagar. ¿Cómo la adquirió? ¿Quién sabe? Pero una deuda muy grande, lo que expresa que nunca es más grande la deuda que nosotros tenemos para con Dios que la que los hombres nos hicieron. Aquí el Señor, el Rey, representa a Dios. Aquí los siervos nos representan a nosotros. Entonces, la deuda que el Rey nos perdonó es superior a la que otros nos hicieron. Entonces, él debía 10,000, debía millones de monedas de plata, dice aquí la NTV, millones de monedas de plata. Y el otro le debía unos cuantos miles. La Reina Valera traduce en 100 denarios. Un denario era el salario de un día. No se compara, ¿sí? Unas cuantas monedas a millones. ¿Sabes? Entonces, lo que se esperaba, lo que el rey esperaba, es que así como él había perdonado, perdonara a aquel que le debía, a aquel que le había ofendido. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, oye bien, hay consecuencias, sí hay consecuencias. ¿Qué puede pasar? Que el Señor te entregue a los verdugos. Sí, que Dios te entregue a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? Sería muy bueno estudiar eso. Pero tiene que ver, pastor, ¿no se referirá al purgatorio? No existe el purgatorio en la Biblia. Es que mire, para que Dios me perdone, yo necesito perdonar. Y si no perdono, pues Dios no me perdona. Y si Dios no me perdona, estoy en pecado. Y si estoy en pecado, estoy condenado. Y si estoy condenado, pues me voy al infierno. ¿Y quiénes son los verdugos? Pues los demonios que atormentan. Incluso demonios pueden estar atormentando la vida de una persona en amargura, en dolor, en tristeza, en odio, y esa ofensa va creciendo cada vez más. Es muy fuerte esto, hermanos. O sea, por eso quise ocupar más tiempo para enseñar esto, porque se requiere el poder del perdón. Y hermanos, es tan difícil, es fácil decirlo. Yo te perdono, pero tiene que ser un perdón de todo corazón. Claro, hay procesos. Puede ser que yo haga enojar a mi esposa alguna vez. Casi no la hago enojar, pero alguna vez en la vida yo la haga enojar. Y entonces ella está enojada. Y como está enojada, pues tengo que venir y decir, oye, perdóname. A veces le digo ya para que se ría como mi suegro, perdónate, ya, perdónate. Pero a veces me dice, sí, pues no me queda de otra, ya te perdoné. Y ya, me perdona. Pero en ese momento que yo le digo, pues dame un besito, pues date para allá. ¿Por qué? ¿Me perdonó? Sí, me perdonó.
pero no tiene ganas de darme besitos en ese momento. ¿Sí me entiende? Hasta que ya se le vaya pasando ahí, vaya. Pero no significa que eso le va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero yo tengo que cuidar su corazón para no hacerle enojar otra vez. Entonces es ahí donde Dios nos llama que a reconciliarnos y poder tener paz. ¿Por qué es la importancia de la reconciliación? Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, que tu hermano tiene algo contra ti. No es si yo tengo algo contra él, no, si mi hermano tiene algo contra mí. Y puede ser porque también le ofendí, no, por eso tiene algo contra mí. No creas que porque yo soy el ofendido, no, porque yo soy el que ofendí. ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Verá los versos que siguen. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y luego seas echado en la cárcel. Los verdugos. La importancia de la reconciliación. Entonces, ¿por qué me tengo que reconciliar? Porque necesito el perdón de Dios. Porque necesito estar en paz con todos los hombres. También con mi suegra, pastor, sí, también con la suegra. También va incluida allí, en ese paquete de enemigos. Tengo que reconciliarme con todos. De otra manera, no puedo avanzar. Y Él nos exhorta a reconciliarnos con aquellos que hemos ofendido antes de presentar nuestras ofrendas. Esto muestra que la reconciliación es una prioridad en nuestra relación con Dios y con los demás. Porque, hermanos, si nosotros no nos reconciliamos unos a otros, pues nomás le estamos haciendo al religioso. ¿Y qué tal si Dios nos dice, me ayudan? ¿Y qué tal si Dios un día nos dice, nunca te conocí? Sí, Señor, yo iba ahí a Luz a las Naciones por el batallón, ¿te acuerdas que me sentaba del lado izquierdo? Ahí pegado a la barda. Yo era sí. Y que Dios te diga, no te conocí. Es la necesidad también de soltar el resentimiento. En Efesios 4, 31 y 32, Efesios 4, 31 y 32 nos habla de la importancia de perdonarnos unos a otros. Mira, dice ahí el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Cristo nos perdonó. Así como Cristo nos perdonó. El pecado nuestro era una deuda impagable. No había opción. Por eso es que no somos salvos por las obras. No había una buena obra suficiente que nosotros haríamos para ser perdonados. No se puede pagar. Estábamos perdidos. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Se necesitaba un sacrificio completo como el de Cristo. Solo alguien puro, inocente, santo como el Cordero de Dios es lo que quita el pecado del mundo.
Y así como Dios nos perdonó nosotros, así como vivíamos, nosotros tenemos que soltar ese resentimiento. Aquí se nos insta, se nos llama a desechar la amargura, el enojo, la malicia, ser bondadosos, compasivos, perdonándonos mutuamente. Soltar el resentimiento nos libera del peso emocional y nos permite avanzar hacia la sanidad y hacia la reconciliación. Y nos da el ejemplo de Jesús. Estando el Señor en la cruz, en Lucas 23-24, Él, a pesar de haber sido traicionado, lo negaron sus amigos, lo abandonaron, lo dejaron solo aquella noche. Cuando le preguntaron a Simón Pedro: tú eres de ellos, tú estabas allí, es más, eres Galileo y hablas como ellos. Y dice que Pedro comenzó a hablar malas palabras para que se dieran cuenta que él no era cristiano. Lo negó. ¿Qué tal si Pedro dijo: yo no conozco ese tal por cual? Y Jesús lo oyó. Jesús, dolido por lo que le hicieron sus amigos. Hay una profecía en el libro de Zacarías que dice, que le preguntan: ¿y estas heridas que tienes en tus manos? Y le preguntarán: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Ve el dolor de Jesús. Las peores heridas no son las que causan los extraños. Lo que más duele son las que causan tus amigos, tus familiares. ¿A poco no? Que alguien te ofenda en la calle, te insultan con el claxon, dices: me vale, no. Pero que te insulte alguien de tu casa, un amigo, eso es lo que más duele, ¿no? Las ofensas de los amigos. Entonces Jesús dijo ahí estando en la cruz: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que debemos seguir su ejemplo. Podemos encontrar la fuerza para perdonar y dejar atrás la amargura. ¿Sabes? Estando Jesús en la cruz, usted ha leído que tomaron un hisopo, una esponja, que la mojaron con vinagre y hiel y se la pusieron en la boca cuando él dijo: tengo sed. Entonces uno de los soldados tomó con un palo esa esponja y se la puso en la boca al Señor para que la bebiera. Algunos historiadores dicen que la hiel y el vinagre mezclado con vinagre servían como una especie de anestésico, como para que superara un poco el dolor y mitigar la sed. Pero no era la sed que Jesús tenía. Jesús no tenía una sed física. Jesús tenía sed de justicia. Jesús tenía sed de perdonar a la humanidad, sed de vernos perdonándonos. Y otros historiadores en un museo en Europa encontraron unas letrinas romanas. Eran una especie de baldosas que tienen un hoyo y eran las letrinas que se usaban en los tiempos de guerra. Y se cree que en los tiempos de Cristo, cuando los soldados iban a la guerra, pues las guerras duraban semanas y meses, pues tenían que ir al baño. Y había un ayudante que en esos tiempos no había rollos de papel de baño ni nada de eso. ¿Sabe cómo se limpiaba la gente? Con ese tipo de esponjas. Y había un ayudante que era el encargado de limpiar traseros romanos de la guerra. Y cuando iban a hacer sus necesidades, con esas esponjas le limpiaban. Y es muy probable que una de esas esponjas pestilente
De por sí el vinagre y la hiel mezclados no es nada agradable, es amargo. Y luego con desechos fecales, con ese sabor amargo del pecado y pestilente, llenó el rostro, las barbas del Señor. Y fue en ese sentido de dolor y de pestilencia que el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar es doloroso, pastor. Sí, pregúntale a Jesús si duele perdonar. Pero otra vez, si Él ya me perdonó, si Él ya te perdonó, ¿quién me creo yo? José dijo: yo no soy Dios. Y si Dios me perdonó, entonces yo soy llamado a imitar a Jesús, al amor de Dios, para perdonar y superar la ofensa que otro me ha causado, que con justa razón me siento bien enojado. Pero perdonar es darle vuelta a la página, es pasar por alto ya la ofensa y vivir reconciliados. La Biblia entonces nos enseña que el perdón y la reconciliación son necesarios para resoltar el resentimiento y superar la ofensa. Siguiendo entonces las enseñanzas, podemos vivir con una paz interior y vivir en armonía con Dios y con los demás. Recuerde, ese proceso puede demandar tiempo, esfuerzo, pero con la ayuda de Dios es posible. Con la ayuda de Dios es posible. El hermano Joe Rosa nos contó una vez una historia de él allá en una de las explosiones juveniles que fuimos cuando éramos jóvenes, ¿verdad, Dan? Y guapos. Ya no está Dan, ya hasta se durmió por ahí. Entonces nos contó cómo Dios a él lo rescató de una vida de drogas, de violencia. Y dice que en una pelea él le clavó una navaja, un cuchillo a uno de sus compañeros ahí de droga, y lo dejó inválido. Y sabe, dice, pero el otro también lo quería matar a él. Él se defendió, pero en la pelea pues ahí se navajearon y dejó inválido a su amigo. Y habían pasado como 10 años de aquella pelea. Y cuando Joe se convierte a Cristo, él va a buscar a su amigo porque él quiere pedirle perdón. Y cuando toca la puerta, abrió la mamá de su amigo y la mamá sonrió y dijo: Joe. Y él pensó: esta ya está alegre porque dijo: ahora sí ya caíste, miserable. Pero dice que le llama a su hijo y le dice: ven, no sabes quién está aquí. Y Joe dijo: no sabía si quedarme o echarme a correr de nuevo, pero mejor me esperé porque yo le quería pedir perdón. Y viene, dice, mi amigo en su silla de ruedas y me extiende los brazos y me dice: Joe, no sabes cuánto tiempo he estado esperando este momento. Y dije: ¿Qué va a sacar de la silla? Y dijo, extendió sus brazos y me dijo: quiero que sepas que desde hace algunos años he conocido a Cristo y he orado para que nos encontráramos, porque yo te he perdonado, Joe, lo que me hiciste. Te quise matar muchas veces, pero Dios me alcanzó y me salvó. Y dice yo: pues yo venía también a pedirte perdón, mano. Y se perdonaron y lloraron y todo eso. Así de grande puede ser el perdón. Así de grande puede ser el milagro que Dios puede hacer. Hay un caso en internet de un multihomicida, tipo que mataba niños, niñas, abusaba de ellos y los asesinaba.
En el juicio se mira como cuando el juez le da sentencia, lo condenaron a pena de muerte. Y cuando ya se pone de pie y los familiares de sus víctimas, varios de ellos están allí y lo están insultando y le están diciendo: púdrete en el infierno, miserable, la muerte es poco para ti, y esto y lo otro. Y saben, cuando lo están insultando, el hombre tiene una sonrisa burlona. Él va rumbo a la muerte y el hombre no se arrepiente, no se inmuta y se está burlando del dolor de los familiares de sus víctimas. Pero le toca hablar a un padre de familia de una niña que él asesinó. Y el padre es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y este hombre lee unas palabras indescriptibles. Usted tiene que ver ese video, de verdad, se lo dejo de tarea. Búsquelo allí en internet. Y si no, se los buscas y ahí se los mandas. Pero es bien importante que vea usted eso. Este padre de familia le dice: el dolor que nos causaste ha sido inmenso. Nunca voy a olvidar a mi pequeña. Pero Dios me manda en las Escrituras a que yo perdone. Y aunque ha sido grande el dolor, yo te quiero decir que yo como padre te perdono. Y te perdono para que tú en este tiempo puedas encontrar el perdón de Dios para ti. Porque tú vas a ir a una condenación sin Dios, sin esperanza. Pero tienes la oportunidad hoy de arrepentirte y que Dios te perdone a ti. Cuando el padre le está diciendo: yo te perdono, aquel hombre duro, aquel sanguinario, aquel burlón, su rostro cambió y comenzó a llorar. Porque lo único que necesitaba ese hombre no eran palabras de condenación. Si ya lo había condenado el juez, ya lo estaba condenando la sociedad y todo. Pero lo que ese hombre necesitaba es perdón. Y así de poderoso es el perdón, así de grande es el perdón, que Él nos puede dar un perdón inmesurable, indescriptible, glorioso. Y de esa manera Dios nos llama a dar. Parece imposible que tú lo puedas hacer, pero a través de Cristo es posible. A través de Cristo es posible. Y no seguir ofendidos, y no seguir de rencorosos, y no seguir de resentidos. Me dolió, pastor. Sí, a todos nos duele. ¿Cuántos no nos han dañado? ¿Cuántos no nos han insultado? Pero necesitamos perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Póngase de pie. ¿Por qué no oramos? Y venimos a la cruz, y venimos al Calvario, y venimos delante de sus pies. Primeramente, ¿por qué no le das gracias a Dios por el perdón que Él te dio? Vamos, dale gracias por su perdón. Dale gracias. Recuerda los clavos. Recuerda esa corona de espinas. Recuerda ese sufrimiento, esa vergüenza que Él sufrió por nosotros. Y lo único que necesitamos en este día es reconocer esa deuda tan grande que Él nos perdonó, para poder liberar un perdón genuino a otros y no dejar un legado de rencor. Vamos, dale gracias, dile gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Gracias, 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 gracias. Gracias por amarme de tal manera, por amarme de tal manera que diste tu vida por mí. Hoy, con todo mi corazón, hoy, con todo mi ser, decido perdonar. Hoy decido perdonar como tú me perdonaste a mí.
Y vamos, menciona el nombre de alguien. Si es necesario que te pongas de rodillas, si es necesario que busques a alguien, vamos, haz lo que tengas que hacer, pero clama a Dios y libera el perdón.